Bueno, nos encontramos con Pablo Meiner, fundador de la ONG Hablemos de Bullying. Ya lo conocemos porque es vocero de Argentinos por la Educación y hemos tenido una entrevista con él con respecto al Acuerdo por la Educación y inversión en educación en el presupuesto 2025. Pero hoy vamos a hablar de bullying. Es un tema sumamente importante. Eh, yo creo que nos atraviesa a todos y nos ha atravesado y hemos padecido seguramente en algún momento este, esta situación. Y es importante que se visibilice. Y bueno, que arrancamos con un poco de historia, si querés así cortito, cómo arrancó la fundación, cómo se dio la idea. Dale. Bueno, en mi ONG arrancó en el año 2018. eh, Nosotros somos de la ciudad de Santa Fe. Ese año, lamentablemente, se suicida una chica que sufría bullying en una escuela. Se cambia de escuela y vuelve a sufrir ciertas situaciones en esa nueva escuela y termina, ¿no?, con el peor desenlace. Eso generó un gran movimiento en Santa Fe. Se hicieron varias marchas impulsadas por la familia de Milena. Y bueno, nosotros obviamente con un grupo de amigos que son psicólogas, docentes, bueno, estábamos muy conmocionados con el tema y al mismo tiempo empezamos, bueno, a charlar sobre ciertas situaciones que veíamos en la escuela, que veían en consultorio, las psicólogas que veían adultos con secuelas del bullying que habían sufrido cuando eran chicos. Y bueno, ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y pensamos la idea de formar una asociación civil. Y bueno, y a los pocos meses, a los 2 meses, contactamos otros profesionales, nos pusimos en contacto con otras organizaciones del país que ya vienen trabajando en el tema y bueno, ahí fundamos la ONG. Mirá vos. Frente a un hecho concreto, el extremo más grave de Totalmente, del daño que puede causar el bullying. Frente a eso, la reacción y la acción, ¿no? Es muy bueno. Es triste, pero bueno, es necesario hacerlo. totalmente, Eh, totalmente. ¿Eh? Sí, así es. Como bien decías recién, bueno, todos padecimos de alguna manera porque el bullying existió siempre. Sí. Quizás lo que no había antes era la palabra, ¿no?, que identifique el fenómeno, pero existió siempre. Inclusive en algún momento, bueno, se llamaba agarrar de punto, ¿no? Pero es un fenómeno que existió siempre. Ahora en Latinoamérica la palabra bullying llegó hace 15 años más o menos. Entonces nos sirve para identificar esta dinámica de violencia. Y bueno, en los países del norte o europeos ya hace más de 40 años. Inclusive cuando uno ve todo lo que es investigaciones, papers sobre el tema, 3 tercios de toda la investigación están en inglés, o sea que está muy desarrollado. Y bueno, y de a poco en Latinoamérica, gracias, bueno, también a UNESCO, que trabaja mucho el tema, se está desarrollando más evidencia en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en eso nosotros también estamos trabajando. Eh, si tuviéramos que definir qué es bullying, si tuviéramos, Ujú. porque viste que hay como una resistencia. Yo a veces escuchás que cuando hay palabras en inglés hay gente como que no le gusta, o sea, no importa el fondo, sino la forma o el nombre. Entonces, si tuviéramos que decir qué es bullying, Bueno, eso es toda una discusión. Nosotros somos defensores de la palabra porque justamente identifica un fenómeno puntual. La traducción podría ser acoso escolar, pero cuando uno dice acoso escolar puede ser mucho más amplio. Por ejemplo, una situación de un docente contra un alumno, ¿no? Y ahí no estamos hablando de bullying, entonces ya es otro fenómeno. El bullying, primero, que hay que decir, es una situación de violencia, entonces debe ser abordado de esa manera. sí, Es el hostigamiento sostenido en el tiempo, esto es importante, entre pares, ¿sí? Entre chicos que comparten un mismo espacio. Puede ser la escuela o puede ser el club, puede ser otro claro, ámbito. Por eso también acoso escolar queda chico. claro. Y lo que se genera es una dinámica donde hay como dos percepciones de poder distintas, ¿no? Uno se percibe más poderoso que el otro
y entonces se siente con esa capacidad de poder agredir. Se da una dinámica en la cual el chico que es agredido empieza, ¿no? Pensemos en nosotros los adultos, ¿no? Cuando vivimos una situación de estrés, cómo se nos empieza a afectar, ¿no? La salud mental, el sueño, todas esas cuestiones. Bueno, a los chicos les pasa lo mismo, porque pensemos que todos los días son 4 o 5 horas, que es el tiempo en el que ellos pertenecen a la escuela, ni hablar si está asociado a ciberbullying, eso continúa cuando los chicos salen de la escuela. Entonces es un estrés, es una situación de estrés constante, constante, que eso en el tiempo va generando secuelas en la salud mental, ¿no? claro. Em, claro, porque yo había buscado, digo, voy a buscar definiciones, digo, ¿no? Entonces dice, Ujú. acoso, bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Se ejerce de manera física o psicológica y acoso escolar, ¿no? Entonces, claro, esto que vos decís es, el bullying es específico, es entre pares y puede ser dentro de la escuela, en ciberbullying, ya tenemos otro ámbito, en un club, Sí. pero siempre se da esta situación de poder que está el hostigador y el hostigado, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ahí está bueno lo que decís, que hay como diferentes tipos de bullying. A ver, no son categorías estancas, ¿no? Muchas veces se mezclan, ¿no? Pero podríamos decir que hay eh, tres, ¿no? Uno que es más físico, uno que es más psicológico y otro que es más social. O, igual, ahora, por ejemplo, se habla también del bullying material, ¿no? Que es esto de robarle las cosas a un compañero, constantemente esconderle, destruirle sus cosas, su material escolar, su ropa. Entonces, también se habla de un bullying material. Pero como pueden darse cuenta, los cuatro se van mezclando. Claro, Lo que sí por podemos ver exclusión también, ¿no? claro, ese es el que se llama más social, ¿no? Más social. Y es el de exclusión es el bullying más común. Ah, ¿Sí? Porque muchas veces uno asocia rápidamente el bullying con la agresión física, con una pelea, con una riña, con un golpe. Y en realidad el bullying más común es el de exclusión. Nosotros vemos que el bullying más físico está relacionado a los chicos más chicos, ¿no? A medida que los chicos crecen, se transforma en un bullying más psicológico, ¿no? Y después más social, donde es justamente la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, donde los chicos quieren pertenecer a un grupo, se dan estas situaciones de, bueno, no lo agregamos a un grupo de WhatsApp, no lo invitamos a los cumpleaños, no lo hacemos parte de las actividades, se sienta solo en el aula, en el recreo está solo. Y ese es el bullying más común y muchas veces es al que menos le prestamos atención porque decimos, bueno, él es así, no se integra, es el chico raro no, y es el más común. Entonces, por eso es tan importante la mirada del docente. Después también podemos distinguir, esto lo dicen las investigaciones, obviamente que no son generalidades, ¿no? Después, cada caso es distinto, pero en el caso de las mujeres hay un bullying un poco más psicológico y social, y en el caso de los varones sí ingresa más la cuestión física, de agresión física. claro. Con respecto a los docentes, ese es un tema clave que particularmente yo, no sé si te he dicho, pero soy madre de 5 hijos. Es que mis hijos han padecido distintos tipos de bullying. Por ejemplo, hay uno que padeció en toda la primaria el bullying porque él tenía problemas de peso. Y entonces era constante, era constante. Lamentablemente eso se transformó en que él en la secundaria, cuando ya creció y, bueno, no sé, mide más de 1,80 m, bueno, en la secundaria él empezó como a tener episodios donde él se defendía y la defensa que él ejercía era, a mí no me tocás, era como amenazante, ¿no? Era como decir, ahora no me podés hacer nada, pero en realidad, digamos, él estaba dolido por esta situación. Pero, y yo decía, durante toda la primaria, por más que se habló con los docentes y demás, no hubo una acción concreta, no se resolvió esta situación. Hizo la primaria en la misma escuela, o sea, todos los años. Entonces yo me pregunto, digo, ¿qué hacemos con los docentes? ¿Qué sucede con los docentes que, está bien, decimos, bueno, los docentes tienen al frente 20, 25, 30, en algunos casos, ponele estudiantes, entonces vos decís,
no puede. ¿Puede o no puede? ¿Tiene herramientas o no? ¿Hay que capacitarse? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que la mayoría de los docentes no tienen las herramientas para afrontar este tipo de situaciones, no solamente las de bullying, sino cualquier tipo de conflicto. A veces, a ver, el conflicto es parte de las relaciones humanas, es normal que eso pase. Acá Mm, en bullying estamos hablando de una situación de violencia sostenida en el tiempo, es otro fenómeno. Y los docentes no están preparados para esto, no tienen las herramientas. A nosotros nos pasa, ¿no? Que nos llaman de escuelas, nos llaman docentes, que están ávidos de querer tener herramientas, pero bueno, nosotros, por ejemplo, cuando vemos la carrera docente en los institutos terciarios de formación docente, estos temas no se trabajan. Y entonces ahí es toda una discusión. Nosotros formamos la Alianza Antibullying Argentina hace 3 años, que justamente tiene por objetivo unir fuerzas para poder empezar a incidir en esas cosas. Eh, Porque hoy en día todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, habilidades emocionales, tiene que estar atravesado en la educación, ¿sí? Y si no lo desarrollan los docentes, mucho menos los chicos. Entonces, a ver, acá no es una cuestión de echar culpas, no, ¿no? no. Porque en la dinámica del bullying hay un sistema que favorece a que esto suceda. Entonces, más allá del docente que le toca estar a cargo, muchas veces se dan situaciones en donde el bullying sucede en una clase y en la otra no, con un docente sí, con el otro no. ¿Por qué? Porque generan diferentes contextos. Quizás el chico que hace bullying en la escuela, en el club no hace, porque cambia el contexto. Entonces es muy importante, nosotros ponemos mucho foco en lo sistémico. Hay una familia La también, una familia, familia por supuesto. detrás de cada uno de los tiradores, de los tigados, de los observadores, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, sin espectadores no hay show. Entonces el rol de los espectadores y de las familias de los espectadores, ¿no? Que bueno, el no te metas, bueno, le hicieron esto a Juancito, y bueno, es normal, es cosas de chicos. Entonces, ahí vamos viendo cómo todos tenemos algo que ver, más allá de esa docente que muchas veces uno le carga toda la responsabilidad, cuando, como bien decías, tienen a cargo 20, 25 chicos y no es fácil. Ahora, nosotros en las capacitaciones con docentes, obviamente, brindamos herramientas, cómo tienen que agudizar la mirada, qué cosas sí, qué cosas no, qué hacer ante un caso, qué cosas se pueden hacer para fomentar climas positivos y que el contexto, más allá de las características personales de los chicos, este contexto cambie y no se generen, que no se faciliten estas situaciones, ¿no? Pero bueno, es una situación muy compleja. Los docentes hoy en día además se enfrentan con un montón de problemáticas, ¿no? Asociadas a compartir, ¿no? Momentos con los chicos que hoy en día están atravesados por el uso de las pantallas, por, bueno, también discursos, ¿no? Discursos de odio en lo social, que eso también influye, situaciones en algunos casos de mucha marginalidad. Sí. Eh, Hay toda una crisis que eso los docentes lo ven en el aula y es muy difícil, ¿no? Afrontarlo. Claro. Yo, por ejemplo, también pensaba, ¿no? Digo, sé que hicieron un informe recientemente, puede ser, no recuerdo la fecha, si han hecho un informe con respecto al bullying en nuestro país, o estoy equivocada. Desde Argentinos por la Educación, Sí, no sé si ustedes o Argentinos por la Educación. Ah, nosotros hicimos un informe con respecto a las situaciones de discriminación sí, en el aula y demás, porque el bullying es un fenómeno muy difícil de medir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean, bueno, de 3 de cada tantos chicos sufren bullying, es medio difícil habría que ver cómo están hechas esas investigaciones, porque en realidad el bullying es un fenómeno que se puede medir más cualitativamente que cuantitativamente. Lo que sí vemos es, por ejemplo, una investigación de Argentinos por la Educación de que habla de que el 54% de los chicos dice haber sufrido o ha visto alguna situación de discriminación, que no es lo mismo, ¿no? Que el bullying, pero sí muchas veces es como la causa, la raíz. sí, Entonces, se empiezan como a investigar ese tipo de fenómenos. claro, Después, porque además hay una situación muy importante. El bullying es una dinámica muy silenciosa. sí. Entonces, muchas veces sucede y los chicos no lo denuncian, no se entera nadie, porque tienen miedo a la represalia, porque no se animan a denunciar, porque no le quieren sumar un problema a los padres, porque tienen miedo a la reacción de los padres.
Entonces, Porque no tienen un medir el contexto de bullying diálogo tampoco en la familia, que no hay, no se propicia, totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, medir y tener estadísticas sobre bullying es medio difícil, porque además, por ejemplo, muchas veces sucede que los chicos denuncian y se arrepienten, o denuncian y eso queda en la charla con un docente y eso no se archiva, no se genera ningún tipo de estadística. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, casos, por ejemplo, en una escuela determinada que se hace la denuncia, por así decirlo, del estudiante, dice que le está pasando esto, lo derivan con un tutor, ¿verdad? Y el tutor dice que, bueno, o sea, como que tiene que ver, que tiene que buscar otras amistades, como, pero no, y ahí quedó, digamos, eso no hay un seguimiento, no. Y esa es la preocupación, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, sí, acoso, está en el tiempo, pero ¿cuáles son las consecuencias del bullying? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son, digamos, de esto que decíamos, ¿no? Los daños permanentes que pueden quedar e incluso desembocar en no querer seguir viviendo, ¿verdad? Esto, Mm. ¿cuáles serían? Sí, acá lo primero que tenemos que decir es que nosotros revisamos mucho desde nuestra ONG todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Y toda nuestra línea de acciones relacionada a la crianza positiva, a la crianza respetuosa. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque ese tipo de crianza, que no es basada en quizás la crianza que tuvimos nosotros, que es la crianza autoritaria, donde Había una bajada de línea. estaba fundada, bajada de línea, fundada en el miedo, ¿sí? En el que esto se hace porque yo lo digo y demás. Ese tipo de crianza ha generado personas que les cuesta mucho habilitar sus emociones, a resolver conflictos, a tener habilidades sociales desarrolladas. Entonces ahí vemos dos situaciones. Primero, chicos que pueden eh, tener rasgos de ser hostigadores, ¿no? Por esta imposibilidad de canalizar sus emociones de alguna manera. Y después, posibles hostigados también, ¿no? De no tener estas habilidades, como bien decías, que tu hijo después se podía defender. Bueno, ahí después podemos discutir si es la mejor habilidad, pero él ganó una habilidad y se Sí, paró de otro lugar. sí. Eso no lo tienen todos los chicos, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que ver ahí es que un chico hostigado ya es un chico que está teniendo algún tipo de problema en sus habilidades sociales, ¿sí? Entonces, ahí la familia tiene un rol importante, ¿no? En lo que tiene que ver con los rasgos personales. Ahora, cuando estos chicos se someten constantemente a agresiones, empiezan a sufrir bullying, eh, se les empieza a afectar como le pasaría a cualquiera en situaciones de estrés constante, se les empieza a afectar el sueño, se les empieza a afectar la alimentación, empiezan a comer de más o empiezan a comer de menos. Sobre todo se les afecta la sociabilización, empiezan a no querer hacer cosas sociales, pero no solamente relacionadas a la escuela, sino en general. Ya no quieren ir a la casa de la abuela, ya no quieren hacer lo que hacían. Son chicos que no sonríen, que son chicos apagados, ¿sí? Eso también nos tiene que llamar la atención. Eh, se les afecta, bueno, como les decía, el sueño. Hay signos como, por ejemplo, los domingos, que es el día que al otro día empiezan las clases, se descomponen, empiezan a tener problemas para no tener que ir a la escuela el lunes. Son como pequeños signos, ¿no? Y después lo que sucede cuando esto se sostiene en el tiempo es lo que se llama la indefensión aprendida, ¿no? Donde ellos empiezan a sentir que son merecedores de lo que les están haciendo, ¿no? Claro, ¿cómo no me van a apartar, cómo no me van a discriminar, cómo no me van a agredir si yo soy gordito? Yo estoy parado desde este lugar, entonces es normal que esto pase. Mm. Y entonces eso menoscaba totalmente la autoestima Sí. de esa persona, ¿no? Entonces justamente no logra poder desarrollar sus habilidades para, bueno, como en el caso del agresor, no desarrolla la empatía, o sea, tener esta capacidad de entender las consecuencias de lo que yo hago. En el otro caso, también esta situación de, bueno, yo no tengo ningún tipo de habilidad para poder salir de este lugar, yo merezco esto que me está pasando porque soy distinto, y entonces eso va menoscabando la autoestima de los chicos, ¿no?
Pero bueno, también saber de que son chicos que ahí seguramente alguna cuestión también previa tienen, porque justamente no tienen desarrolladas esas habilidades. Mm. Por eso nuestras charlas están siempre también muy orientadas a lo que es la crianza desde que son bebés. Nosotros decimos que la prevención del bullying empieza ahí, justamente para tener chicos que habiliten sus emociones, que sepan comunicar lo que les pasa, que tengan habilidades sociales, que sepan trabajar en equipo, que tengan sentido de pertenencia y demás. Eso va a hacer que haya chicos que se puedan defender, entre comillas, ante una situación, y al mismo tiempo chicos también que no tengan la necesidad de canalizar sus emociones a través de la violencia, ¿no? Claro. Claro, que no sea la violencia el canal, o sea, Ujú, y nosotros habíamos hecho una investigación en algún momento, que esto, ¿no? De que el hostigador, algo está pasando en el hogar, ¿no? Esta cuestión, y así también como vos decís, el hostigado también le está faltando las herramientas emocionales, entonces que tenemos que trabajar en eso. Nosotros también, nuestra principal meta es la crianza respetuosa, ¿verdad? Y hacernos cargo de eso. Nosotros, por ejemplo, ahora hay un llamado acá en la provincia de Río Negro a toda la comunidad a poder, ¿cómo se diría? A hacer algún aporte con respecto a lo que se debería de cambiar en educación, ¿verdad? Porque parece que quieren hacer algún tipo de cambio. Entonces, yo lo primero que pensé es en esto que pasa en otros países, que se trabaja lo emocional, se trabaja primeramente lo de las ujú. emociones, que es así como yo creo que los talleres para padres, para crianza respetuosa, y esto es la base para mí de toda la prevención de la violencia, también creo que el manejo de esto de las emociones, que es sumamente importante para toda la vida, pero tenemos que arrancarlo, ¿no? Desde chicos, aprenderlo y para evitar un montón de otros males. Si nosotros tomáramos conciencia, ¿no? Como decíamos, ¿no? Si tomáramos conciencia que la educación es la base para una buena sociedad, para después el crecimiento, como hablábamos oportunamente la vez pasada, bueno, esto tiene que ver en parte con eso, ¿verdad? Y otra consulta que yo tenía, así como muy puntual, es ¿qué pasa con el bullying y las neurodivergencias, la discapacidad, el TDAH? Ahí, ¿cómo se ve? ¿Se acrecenta? Además, digo, no solo las comorbilidades que traen estos niños, sufrir esta condición, y digo, ¿y el bullying? ¿Cómo actúa ahí? Bueno, a ver, el bullying se da por, bueno, como ya hablamos, por una cuestión de contexto, ¿no? Que facilita. Nosotros hablamos de factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Estos factores pueden ser individuales o pueden ser grupales o de contexto, ¿no? Entonces, un factor de riesgo, en este caso, podría ser que el chico pertenezca, por ejemplo, a una disidencia sexual, ¿no? Un factor de riesgo puede ser justamente que pueda tener alguna discapacidad en el sentido de esto de el miedo o el rechazo a lo diferente. Entonces nosotros lo evaluamos como un factor de riesgo. Eh, pero si nosotros en esa escuela tenemos un contexto donde se facilita el trabajo comunitario, donde se trabaja la empatía, donde las emociones están habilitadas, donde se trabaja no solamente en las emociones, sino en las habilidades sociales, ¿sí? Javier? Que es otra rama de trabajo muy importante, no importa cuán diferente pueda ser, eso no va a suceder. Entonces, el bullying puede ser hasta porque usás lentes, puede ser porque tenés rulos, puede ser cualquiera la causa, ¿sí? Obviamente hay poblaciones, como decimos, que además, por su condición, ¿no? En este caso, si tienen alguna dificultad en su aprendizaje y demás, hay que prestar atención porque además muchas veces tienen como dificultades en el caso, por ejemplo, del autismo, de comunicación. Entonces, si les pasa algo, es mucho más difícil que puedan Claro. comunicar que les pasa algo. Entonces, hay que prestar más atención. Pero las causas son de las más variadas, ¿sí? Vemos nosotros en el bullying de los más chiquitos, todas cuestiones más
que tienen que ver con lo físico, ¿no? Bueno, el gordito, el flaquito, el alto, el bajo. Y a medida que van creciendo, está más relacionado a otras cuestiones como el rendimiento académico, como el de rendimiento deportivo, ¿no? Si les va muy bien en la escuela, los pueden agredir por ser muy inteligentes o al revés, porque les va mal. En estas cuestiones de chicos que tienen como problemas de sociabilización o que les cuesta más, que son vergonzosos, entonces eso también es causa de bullying. Entonces, como sabrás, las causas y los motivos son muy, muy variados. Obviamente que hay que prestar atención a ciertas poblaciones, como te decía, porque, por ejemplo, hay estudios, ¿no? En Estados Unidos, todo lo que es la población de chicos disidentes sexuales o de la comunidad suelen tener más casos en porcentaje de bullying, entonces se trabaja de otra manera, pero en realidad las causas pueden ser cualquiera, entonces no necesariamente un chico que tiene alguna dificultad, alguna discapacidad o algo previo va a ser objeto de bullying, ¿no? Pero sí ahí es importante que los docentes estén justamente capacitados para poder incluir a estos chicos que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? Me estabas diciendo que hace 3 años que participan, están en la red, ¿no? Sí. Acá en Río Negro, ¿hay alguna No, que nosotros sepamos, no. correcto. Eh, no. Nosotros formamos la alianza y obviamente está abierta a otras organizaciones que trabajen de alguna u otra manera la temática específica. Eh, y no, hay en Buenos Aires, hay en Córdoba, en Santa Fe y no mucho más. Correcto. No mucho He más. Después estado, sí hay organizaciones que trabajan de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, recién que decías de la cuestión del autismo, hay muchas asociaciones que trabajan, por ejemplo, esos temas, pero no abordan directamente la cuestión del bullying o la ya, discriminación, sino que más general. más general. No, porque he estado observando, por ejemplo, estuvimos en la alianza que se hace por Red por la Infancia, de Inspire y demás, Claro, que estuvimos participando y cuando mostraban el mapa, ¿no? Esto me llama la atención, ¿no? Como que Río Negro, como que esta zona, como que no, incluso UNICEF, o sea, como que pareciera que acá no hay mucho trabajo al respecto de todos estos temas que son importantes, son relevantes, si bien se trabajan por separados, están muy, digamos, enlazados, lo que tiene que ver esto que te digo de lo que es la violencia, la crianza claro, respetuosa, las neurodivergencias, todas estas cuestiones que son sumamente importantes, tratarlas y porque están presentes en nuestra sociedad y totalmente. y ¿cómo se llama? En la familia no se estaría trabajando. Bueno, y ahora lo que te quería consultar, que me parece también muy importante, sobre todo para ver qué herramientas o qué le podemos dar a los padres que, por ejemplo, sus hijos están sufriendo ciberbullying. ¿Cuánto tiempo pueden estar? ¿Cómo pueden detectar que esto está pasando? ¿Son los mismos síntomas o no? ¿O se aíslan más o no lo podemos ver? Mira, el ciberbullying lo que vino a hacer es complejizar mucho la problemática, inclusive las estadísticas asocian a los suicidios eh, en Estados Unidos con justamente el ciberbullying, porque justamente sucede esta situación de que no termina nunca, ¿no? Inclusive es mucho más agresivo porque hay una sensación de impunidad, porque se generan cuentas truchas, desde ahí se agrede, eso se viraliza, el chico no sabe hasta dónde va a llegar eso que se está difundiendo. No está identificado, como se dice, ese agresor de una manera unipersonal, sino que se expande y Corpórea, eso es genera algo... mucho más ansiedad en los chicos que lo sufren, se van a dormir y saben que eso sigue pasando, Mm, y entonces genera muchas consecuencias en la salud mental, bueno, con los casos más extremos, ¿no? De lo que hablábamos recién. Pero digamos,
Las señales son las mismas, ¿no? Son señales de una persona que está viviendo situaciones de estrés constante y se afectan todas estas situaciones de lo social, el sueño, la comida, El eh, aislamiento. el ánimo. Pero por eso es importante que esté abierto el diálogo en casa, ¿no? Que no alcanza con, bueno, ¿cómo te fue en la escuela? Sino que hay que saber, bueno, con quién te juntaste, quiénes son tus amigos, hubo un cumpleaños, te invitaron, fuiste, cómo la pasaste, qué haces en el recreo. Hay un montón de cosas que uno tiene que saber. Y en las redes sociales pasa lo mismo. No es el mundo virtual. Hoy el mundo virtual es la realidad también, porque nosotros interactuamos con humanos en las redes. Claro. Entonces eso también es la realidad. Entonces es importante saber, bueno, quiénes son tus amigos, con quién hablas, qué haces en las redes sociales, con quién te comunicas. Mostrame, a ver, porque el adulto un poco a veces se aleja, ¿no? De ese mundo. Sí. Bueno, mostrame qué es TikTok, qué ves, a quiénes seguís, con quiénes hablas. Entonces es importante que el adulto, sobre todo los más chicos, esté dentro de ese mundo, que conozca qué hacen los chicos ahí y que ellos se sientan habilitados a cuando les pase algo poder expresarlo. Eso es fundamental. Pero muchas veces, a veces no, a ver, no vayamos a los casos más extremos de familias donde está la violencia y demás. Pero a veces, La no sé, ausencia. cuando más, no, no, en la familia a veces pequeñas cosas, como por ejemplo, eh, yo fomento, por ejemplo, que mi hijo no hable de los cuerpos ajenos y discrimine y demás, pero después me miro al espejo y digo, qué gorda que estoy, adelante de mi hijo, ahí no hay una mala intención, estoy haciendo una Claro. crianza positiva, pero después el ejemplo dice otra cosa. Si Claro. yo constantemente estoy demostrando, marido y mujer, que evito los conflictos y cuando hay un problema no quiero hablar de los temas, le enseño a los chicos que cuando hay un problema no hay que hablarlo. Entonces, a veces no tiene, la crianza es mucho más profunda en el sentido de revisarnos los adultos qué Sí, hacemos repensarnos con las como... situaciones, porque a veces le exigimos a los chicos que tengan ciertas habilidades que nosotros no tenemos. ¿Cómo no te defendiste? ¿Y vos, cuando un jefe te agrede, te defendés o no te defendés? Entonces, ¿por qué le exigimos a los chicos cosas que ni siquiera los adultos hacemos? Entonces, en nuestras capacitaciones lo primero que hacemos es revisar qué hacemos como adultos, porque además hay que entender de que en los primeros años de vida Son los claros. chicos aprenden por modelado, es Claro. decir, por lo que ven, no por lo que les decimos. No, tal cual, muy buen punto ese. Lo voy a tener en cuenta porque eso me pasa por ahí que me miro al espejo y digo tal cosa y después enseño esto de que nunca a nadie hay que discriminar por nada, pero no me había dado cuenta. Sí, Eh, sí, sí, es muy eh, común. es muy fuerte. Bueno, bueno, ¿qué desafíos tenemos, no? Escuela, familia, comunidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comprometemos? ¿Qué podemos hacer? Porque Bueno, vos para dijiste la ahora. palabra clave. Dijiste la palabra clave, que es comunidad, es generar comunidad. Muchas veces lo que sucede en estas situaciones es que las personas se sienten muy solas o ven que, bueno, la crianza es muy difícil, es muy difícil. Entonces, uno a veces se siente solo, los docentes muchas veces se sienten solos, Mm, no se sienten acompañados por la institución. Entonces, lo importante acá es empezar a generar comunidad, generar este tipo de espacios de charlas, de capacitaciones, de reunirme con padres que más o menos están en la misma, poder tener algunos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos dando charlas sobre educación digital y acá es importante que en la escuela los padres se junten y digan, bueno, pongamos más o menos todas las mismas reglas, celular sí, celular no, en qué horarios. Entonces, esto, formar comunidad con los docentes, entender de que esto es un problema de sistémico y de clima, que no tiene que ver solamente con cuestiones personales, que yo puedo resolver un caso puntual, pero si la dinámica en la escuela sigue siendo la misma, posiblemente se dé otro caso. Entonces, esto es importante, que no estamos solos, que empecemos a preguntar, a hablar sobre el tema. Uno cuando empieza a poner el tema sobre la mesa va ganando adeptos y entonces eso es fundamental. Más en es- estos tiempos que corren, donde el individualismo está en primera plana, donde el sálvese quien pueda, donde los discursos de odio inclusive están fomentados desde las máximas autoridades. mm, Entonces es un momento más que nunca poder generar comunidad. sí, es verdad. A nosotros nos pasó eso, ¿no? Empezamos a hablar del tema, empezamos a hablar y de repente nos dimos cuenta que había muchos otros que hablaban del tema, pero estaban todos como, había que unir, ¿no? Hay que empezar a trabajar en esto. Vos sabés que escuché el tema, no sé si vos, ¿por qué no hacemos nada, no? Yo lo voy a pasar como, digamos, en el programa, ¿por qué no hacemos nada? Voces contra el bullying.
Me pareció un tema interesante donde los chicos puedan hablar de esto, ¿no? Que lo hizo un coro. Este, Bueno, no sé cuándo sale el programa. mañana, Mañana, bueno, mañana, jueves, es el Día Internacional de Lucha contra el Bullying, que mira, estableció UNESCO hace 4 años ya. Nosotros tenemos el 2 de mayo como día que lo estableció una ONG hace muchos años y quedó como el Día del Bullying, pero después UNESCO estableció el Día Internacional. Eh, lo pusieron muy pensando en los países del norte que empiezan, que no- nosotros entramos en vacaciones, ellos claro. no. Pero bueno, es el primer jueves de noviembre de cada año. Ah, perfecto. Así que nosotros vamos a estar haciendo unas jornadas de charlas en vivo en nuestro Instagram de la Alianza Antibullying Argentina. Así nos Bien. encuentran en Instagram. Y ahí van desde las 13 horas hasta las 20 horas, una charla tras la otra con diferentes profesionales y demás. Así que los invitamos. Ay, qué lindo, por supuesto que lo vamos a difundir, lo vamos a poner hoy para que ya mañana puedan acceder. Si tuvieras que recomendar un libro que un docente, un padre, familia pueda leer para poder tener herramientas para esta Bueno, situación. les recomiendo Claves para la convivencia, el último libro de Alejandro Castro Santander. Inclusive uno de los capítulos está escrito por una compañera nuestra de la ONG, Gisela Rugna, que es psicóloga y que justamente el capítulo habla todo sobre crianza positiva y cómo influye eso en el bullying. Así que Claves para una convivencia de Alejandro Castro Santander. Ese libro y además es muy nuevito, tiene unos meses. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, no sé si quedó algo pendiente, algo que quieras agregar No, o no, abarcamos todo. todo. Abarcamos todo. Muy linda Perfecto. nota. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. No, casualmente mañana va a ser ese día y bienvenido sea que estemos hablando de esto. Gracias por tu tiempo y por tus conocimientos y por el aporte que hacen como fundación. Un No, abrazo. por favor. Gracias. Gracias a vos.